¿Qué tal, queridos hermanos? Pues qué bendición que podamos estar conectados esta noche para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para profundizar en la palabra de Dios. Y pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, vamos a pedirle que tome el control y que no haya ninguna distracción. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias de antemano, Señor, porque sabemos que nos vas a bendecir, que vas a darte gloria, que nos vas a edificar, Señor. Bendícenos mientras te adoramos, mientras profundizamos en tu palabra, Señor, que no haya ninguna distracción, ningún estorbo, para que estemos con la atención puesta, Señor, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas esta noche, Dios. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, hermanos. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Bueno, hermanos, pues hemos adorado a Dios y ahora es momento de profundizar en la palabra. Así es que vamos a pedir a Dios que tome este tiempo en sus manos, sobre todo que nos dé sabiduría y que tome esto que ha sido preparado para edificación de su pueblo. Señor, usa tu palabra, Señor, para edificar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Dios, humildemente te pido, Señor, que me uses. No soy digno, Dios, pero Señor, eres tú, es tu Espíritu Santo el que hace la obra. Así es que sé tú, Señor, hablando a tu pueblo para causar lo que tú quieres causar en nosotros y darte gloria a Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a 2 de Pedro, como hemos estado haciéndolo. Ya estamos cerca de terminar esta carta que ha sido de bendición, al igual que la primera carta. Y bueno, estamos ya en el capítulo 3. Vamos a empezar este capítulo y vamos a ver algunos versículos de este capítulo 3, el último capítulo de esta carta. Vamos a meditar en ellos y a ver qué implicaciones tiene para nuestra vida. Y dice: amados, comienza el versículo 1 del capítulo 3. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, Pedro se está refiriendo a la primera carta que escribe, y esta es la segunda. Y entonces, la intención que tiene el apóstol Pedro al escribir estas cartas, dice aquí, es la de despertar con exhortación el limpio entendimiento. Entonces vemos que la intención de Dios al usar a Pedro para escribir estas cartas es poder despertar nuestro entendimiento correcto. ¿Cómo es esto? La cuestión es que pues todos tenemos un entendimiento, todos tenemos una inteligencia, todos tenemos una manera pues aprendida de ver el mundo, de ver la vida, de ver las cosas. Y la cuestión es que cuando llegamos a Cristo, Él espera que eso cambie. ¿Por qué? Porque la manera en la que vemos el mundo, la manera en la que vemos la vida como seres humanos, desgraciadamente, tristemente, está trastornada por el pecado. Está llevada hacia la mundanalidad o hacia la pecaminosidad. Entonces vemos la vida como hemos aprendido a verla, pero desgraciadamente viene manchada, viene dañada por el pecado. Entonces nuestra cosmovisión significa la manera en que vemos el mundo, la manera en la que vemos la vida, viene dañada, y no importa de dónde vengamos o de qué familia seamos o de qué región del país o del mundo seamos, toda cosmovisión tristemente está dañada, está manchada
está trastornada por el pecado. Entonces lo que viene a hacer Dios a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo es limpiar nuestro entendimiento, cambiar la manera en la que vemos la vida. Si tal vez en un pasado se nos hacía fácil, no sé, hacer una tranza o decir una mentira o inventar un chisme o dañar a alguien de cierta manera, entonces ahí viene Dios y quiere hacer ese cambio y quiere enseñarnos que no es la manera de ver las cosas, de ver la vida y de vivir la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la vida de cierta manera, esa visión, esa manera en que vemos las cosas nos va a llevar a vivir de cierta manera. Entonces todo nace en nuestra mente, todo nace en nuestro sistema de creencias, en nuestro sistema de ideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y esto lo estamos viendo en estas fechas, lo hemos venido viendo en este año y en años pasados, pero este año empezó a acrecentarse y lo que hemos visto es que del sistema de creencias feminista se ha venido dando una lucha, pues una revuelta, por así decirlo, ¿no? Ahora, del sistema de creencias de buscar la justicia, como hemos visto en estas últimas semanas, tanto aquí en nuestro país como fuertemente en Estados Unidos por la muerte de este hombre y de varias personas afroamericanas a manos de las policías o de la policía. Y entonces la manera en la que la gente ve la vida es como responde a su entorno. ¿Sí? A veces se habla del privilegio de los blancos y cómo es que eso pues, ha creado un sistema de ideas en ellos y cómo es que eso pues, viene a transmitirse o a traducirse en un estilo de vida, ¿no? Ahora también el estigma de la esclavitud de los afroamericanos, ¿no? Y cómo eso también se transmite en un estilo de vida, ¿no? Y pasándole a nuestro país, el clasismo, aún el racismo, y cómo la manera en que vemos la vida afecta nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras relaciones, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hemos aprendido algo, ¿no? Ya sea a ser racistas, tristemente, o a ser clasistas, a ver de mejor manera a los que tienen más y a ver hacia abajo a los que tienen menos. Y desgraciadamente, y esto también lo menciona Santiago, esto se llega a dar en la iglesia. Santiago en su libro dice, en su carta, perdón, dice, pues ustedes llegan a la iglesia y ven que hay una persona que llega con anillos de oro y con ropas finas y entonces los sientan hasta enfrente y a los que no tienen le dicen siéntate aquí a mis pies, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la iglesia de Cristo también corre el peligro de actuar, de accionar a través de un entendimiento equivocado de la vida, a través de una cosmovisión equivocada. Y por eso el apóstol Pedro dice: el propósito de mis cartas es despertar en ustedes un limpio entendimiento, una limpia manera de ver la vida, una manera de ver la vida, de ver dentro de nosotros, de ver a nuestro alrededor como lo ve Dios, como lo ve Cristo, como lo ve el Espíritu Santo. Entonces, de eso se trata. A esto viene la Biblia, a cambiar la forma en la que vemos la vida. No viene a cambiar lo que hacemos, sino que viene primeramente a cambiar la forma en la que vemos la vida, a cambiar nuestro sistema de creencias, de valores, de moral, para que de esa manera pueda cambiar nuestras acciones. Pero no sirve de nada si cambia o si cambiamos o si intentamos cambiar lo que hacemos sin antes cambiar la manera en que vemos la vida. Primero tiene que venir ese cambio a través de un encuentro con Jesús y de estar constantemente buscando a Jesús y viendo que habla Dios de todas las situaciones de la vida, y de ahí empezar a interiorizar eso, empezar a creer lo que dice Dios sobre la vida, sobre la manera en la que tratamos a otros, la manera en la que tratamos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a los que nos rodean, a los cercanos, a nuestro prójimo. Entonces, cuando empezamos a creer eso, entonces de ahí comienza a venir un fluir
natural de cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Si nosotros como varones no creemos lo que Dios dice sobre cómo tiene que ser un esposo, entonces no vamos a actuar como Dios quiere que actúe un esposo. Si las mujeres no creen lo que Dios dice sobre cómo debe de actuar una mujer o una esposa, no van a actuar como Dios quiere que actúe una esposa. Si como hijos no creemos lo que Dios dice sobre cómo deben de actuar los hijos, entonces no vamos a actuar de esa manera. Primero viene el creer, el interiorizar, el cambiar nuestra manera de pensar, y de ahí viene el accionar. Y por eso Pedro dice, vengo a despertar un limpio entendimiento. Dice, para que tengáis memoria, el versículo 2, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, Pedro está diciendo, yo no vengo a decirles nada nuevo. Yo no vengo a decirles algo que me acabo de inventar. No, vengo a reforzar lo que ya se había dicho por los antiguos profetas y por el Señor, por Jesucristo mismo, ¿no? Entonces vemos, y esto lo tenemos que ir aprendiendo poco a poco, que la Biblia es una unidad increíble, que de principio a fin tiene un solo tema, que es el tema del Salvador, el tema de la reconciliación con Dios, el tema de Cristo Jesús, ¿no? Y de ahí desprende todo un grupo de subtemas que nos apuntan a cómo vivir como Cristo Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Pero entonces no hay nada nuevo, diría el escritor, no hay nada nuevo bajo el sol. Y pues aquí Pedro nos dice, no les estoy diciendo nada nuevo, no me estoy inventando nada, sino que estoy reforzando lo que ya había sido dicho, pero ahora viene con una diferencia. Lo que dice Pedro ahora ya está a la luz de Cristo Jesús, de aquel que es perfecto y de aquel que cumple con la justicia perfecta de nuestro Dios. Entonces Pedro está diciendo, quiero recordar lo que fue dicho antes, lo que dijo el Señor y lo que yo estoy tratando de vivir. Y dice, sabiendo primero esto, y aquí viene, regresamos al tema principal de este libro que decíamos al principio, que es la apostasía, ¿no? Entonces, apostasía, que es el negar, el rechazar, el hacer a un lado la fe, se combate con el conocimiento. Entonces, va a haber muchos apóstatas, va a haber mucha gente que rechaza la fe por no cambiar su mentalidad, por no cambiar su cosmovisión, su manera de ver la vida, su manera de ver las cosas. Entonces dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los días del final o en los días de después, vendrán burladores, gente que se va a burlar andando según sus propias concupiscencias. Ahí está. Si no adoptamos la mentalidad de Cristo, si no adoptamos una mentalidad sana de estar cambiando nuestra manera de ver la vida y adoptando, abrazando, creyendo en la manera de ver la vida de Jesús, de Dios mismo, entonces podemos convertirnos en estos burladores que andan según sus propias concupiscencias. Sí, la concupiscencia se refiere a la carne, al pecado. Entonces andamos en nuestra carne, andamos como o vivimos como queremos, y eso se refleja. Lo que pasa en nuestra mente se refleja en nuestra vida, ¿no? Y parte del discurso de estos burladores es lo que dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que uno de los principales puntos de los burladores, de los que se burlan de la fe y de los que rechazan al final la fe, es desconfiar en la promesa de regreso de Jesús. Y aquí me voy a detener un poquito más porque es bien importante que entendamos que el cristiano vive bajo la esperanza e impulsado por la esperanza del regreso de Cristo Jesús. ¿Sí? Al final de cuentas, vivimos confiados en el Evangelio, que es que Cristo murió, resucitó, ascendió y prometió que va a regresar. Entonces, lo que está diciendo aquí Pedro es, aquel
que rechaza la fe empieza negando o dudando de la promesa de Cristo Jesús, de su regreso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es parte de también lo que el enemigo está queriendo causar. El engaño más grande de Satanás es decirnos a nosotros como iglesia que Cristo todavía no viene, que Cristo todavía tarda en regresar, que no lo esperemos, que nos pongamos cómodos, que no hagamos lo que tenemos que hacer, porque todavía tarda, porque todavía hay tiempo, porque no hay problema. Y no, al final de cuentas, esto es lo que está diciendo aquí Pedro. El engaño es pensar que no va a venir pronto. Y si bien no sabemos cuándo va a venir, si bien no sabemos cuándo va a regresar, pues al final de cuentas debemos de estar confiados en que va a regresar y que, como él mismo dijo, como ladrón en la noche va a venir. Como ladrón en la noche va a regresar, nadie va a estar esperándolo, por así decirlo, pero es en ese momento en que va a venir y va a tomar a su iglesia. Y nadie sabe el día ni la hora, pero debemos de estar velando y orando, despiertos y haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, esperando a Cristo Jesús. Entonces el engaño del enemigo es decirnos, no te preocupes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el hecho de el regreso de Cristo tiene varias implicaciones que son bien importantes para nuestras vidas. La primera es que Cristo regresa como Rey glorioso. Cristo regresa como un Rey justo que viene a gobernar, pero también que viene a hacer justicia. Vivimos en el tiempo de la gracia y gloria a Dios que estamos en este tiempo. Vivimos en el tiempo en el que todavía hay oportunidad de conocer a Cristo Jesús, de ser salvos, de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero cuando Cristo regrese, el tiempo de la gracia va a terminar. Y ahora viene el tiempo de juicio. Y está establecido, dice Hebreos 9:27, para el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, una de las implicaciones para nosotros con el regreso de Jesús es que hay un juicio. Y de ahí se desprende otra implicación más importante, que es que si hay un juicio, entonces se espera que cumplamos una justicia. ¿Sí? Si hay un juicio es porque tenemos que cumplir cierta justicia. Y entonces de ahí se desprende otra implicación, que es que si tenemos que cumplir una justicia, entonces tenemos que vivir de cierta manera. Pero la cuestión es que como no podemos, dice la Biblia, cumplir con la ley, o sea, con la justicia perfecta de Dios, entonces necesitamos de alguien que cumpla esa justicia. Y ese es Cristo Jesús, que cumplió la justicia, murió en nuestro lugar y nos justifica, es decir, se pone entre el Padre y nosotros como nuestro abogado, como aquel que pagó por todo y que ahora ya nos hace justos delante de Dios. Entonces la implicación es juicio, justicia y sacrificio, podríamos decirlo así. Entonces, al final de cuentas, si no aceptamos ese sacrificio, si no tomamos lo que Cristo hizo, aceptamos lo que Cristo hizo, entonces viene la justicia y viene el juicio. Y está dicho, si no pasamos el juicio, no por nosotros mismos, sino por Cristo y su justicia, entonces estamos destinados a la condenación. Pero también viene otra situación, que si hay un juicio, que si hay justicia, entonces se espera que vivamos de cierta manera. Y la cuestión no es que vivamos siendo buenas personas o haciendo cosas buenas, sino que vivamos en Cristo. Y la implicación de eso es que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a lo que nosotros deseamos para abrazar y tomar lo que Dios desea. Y esa es la cuestión por la que mucha gente no se quiere acercar a Jesús. Porque si bien el acercarse a Jesús no representa seguir una lista de leyes o una lista de normas o una lista de obligaciones, sí representa ser transformados. Sí representa, como Jesús mismo lo dijo, morir a nosotros, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Es decir, dejar muchas cosas que queremos, tomar cosas que al principio no queremos y después seguir a Jesús en ese camino de sacrificio, entrega y rendición de nuestra voluntad a Él. Eso implica mucho. Eso implica el ceder a lo que nosotros queremos y abrazar lo que Dios quiere. Que al final de cuentas, tarde o temprano, nos damos cuenta
que es mejor que lo que nosotros queremos. Pero al principio nos cuesta trabajo entender eso. Y la gente tristemente está engañada y por eso tenemos que predicar el Evangelio y vivir el Evangelio para que esa gente pueda salir del error y pueda darse cuenta que seguir a Cristo es un gozo, seguir a Cristo es una bendición, seguir a Cristo es lo mejor que podamos hacer en la vida. Conectarnos con nuestro Creador, conectarnos con la fuente de propósito, conectarnos con la fuente de vida es lo mejor que podemos hacer. Y por eso tenemos que vivir el Evangelio y por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad y por eso tenemos que vivir bajo la esperanza de la promesa de Cristo Jesús de que va a regresar, porque eso nos lleva, nos obliga, por así decirlo, a vivir de cierta manera, abrazados a Cristo, abrazados a la fe y siendo transformados constantemente por Cristo Jesús, ¿no? Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente, es decir, deciden ignorar, no quieren enterarse, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver todo, porque al final de cuentas lo que están haciendo estos burladores al desconfiar de la promesa de Dios, entonces están desconfiando de la palabra de Dios, la palabra que fue la misma que fue usada, por así decirlo de cierta manera, para crear. ¿Sí? Entonces la palabra que creó y que dio vida es la misma que ha prometido regresar. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y nos vuelve a usar la idea del diluvio de Noé. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, ¿qué es esto? Que hay un juicio, hay un momento en la historia en el que vamos caminando, en el que nos vamos acercando a ese momento en el que habrá un juicio y en que habrá pues un castigo que es el fuego. Fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y si bien no sabemos a ciencia cierta cómo es el castigo, podemos saber que hay un castigo. Y más allá de decir, oh, gracias Señor, porque ya no voy hacia ese castigo, nuestra actitud, primero sí debe de ser de gratitud, pero en segunda tiene que ser de entrega a Dios por esa gratitud, por el hecho de decir, gracias Señor porque me alcanzaste, porque no lo merecía, porque no tenía ninguna razón o no tenías ninguna razón de alcanzarme, de venir por mí, de atraerme hacia ti, pero lo hiciste por amor, por gracia. Pero ahora Señor, quiero que así como yo fui atraído, como yo fui salvo, como fui salvado de este castigo, de esta condenación, de este juicio, ahora quiero que otros vivan así. Ahora quiero que otros también reciban esa salvación. Entonces, la implicación de una vida transformada, de una mente transformada, de una confianza puesta en la promesa de Jesús, es una vida diferente que da gloria a Dios y que muestra a Jesús. Nuestra vida no puede ser la misma después de conocer a Cristo. Nuestra vida no debe de ser la misma después de conocer a Cristo. Porque la salvación que tenemos es tan grande como para vivir de la misma manera. Y si estás viviendo de la misma manera, pregúntate, ¿qué está pasando? ¿De verdad estoy en la salvación? Y si estás en la salvación, entonces poco a poco Dios te va a ir transformando mientras tú te acercas a Él, mientras te conectas con Él y mientras te conoces a Él. Y vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, siendo mostrada a otros, y que mientras vives y que otros van a poder también ser transformados gracias a que Dios te esté usando. Pero no caigamos en el engaño del enemigo de pensar que hay tiempo. No sabemos cuándo viene Cristo, pero Cristo viene. Esa es nuestra esperanza, pero también es lo que nos debe de impulsar a vivir de manera diferente, porque el Señor viene. Maranatha, Maranatha, Cristo viene, que se dice Maranatha, pero la palabra se debe de pronunciar Maranatha, el Señor viene pronto. Esa era la frase principal o la idea principal que impulsaba a la iglesia primitiva, a la iglesia
de los primeros 2 siglos. Maránata, Cristo viene, prepárate. Maránata, Cristo viene y hay una esperanza. Maránata, Cristo viene y hay que vivir como Cristo dijo que teníamos que vivir. En los evangelios está toda la palabra de Jesús sobre cómo hay que vivir. Abracemos eso, conozcamos eso, vivamos de esa manera. Obviamente va a haber errores, obviamente va a haber pecado, pero siempre con el poder del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la vida abundante que Dios tiene a través de la obediencia para gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Usa en nuestros corazones para tu gloria, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues espero que esto haya sido de bendición. Pues seguimos sin podernos reunir. La vida pues ya ha cambiado y va a seguir cambiando, y bueno, sabemos que el Señor sigue siendo fiel, así es que sigamos conectados a Dios, sigamos pues agradecidos con Dios, y como hemos estado diciendo, hermanos, si usted necesita algo, háganoslo saber. Si necesita oración, si necesita consejería, si necesita ayuda física, económica, pues el Señor nos ha provisto para ser de bendición de muchas maneras, y queremos hacerlo. Entonces damos gracias a Dios porque la iglesia se ha mantenido fiel a Dios, y gracias a Dios esta semana pues alcanzó para pagar los sueldos. Así es que gracias a Dios, gracias a ustedes, a su generosidad, y también para seguir dando despensas, para seguir bendiciendo familias que lo necesitan. Así es que si usted no tiene necesidad, sino que Dios lo ha bendecido y puede dar, pues hay que dar. Recuerde que en la generosidad está la bendición, y Jesús mismo lo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces demos y seamos bendecidos, no solamente de nuestro dinero, sino que de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro esfuerzo, de nuestro amor, sobre todo para los que lo necesitan. Así es que gracias a Dios por eso. Sigamos orando por las necesidades, sigamos intercediendo unos por otros. Sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones, y este viernes hay reunión de oración. Mándenos un mensaje, ya sea al pastor, a la hermana Rosalía, a mi mamá o a mí, y podemos mandarles el link para la reunión de oración en Zoom, una videollamada en la que tomamos tiempo para orar y poner delante de Dios las oraciones. Y bueno, vamos a seguir buscando maneras de mantenernos conectados, y pues que el Señor siga edificándonos y bendiciéndonos. Así es que pues mientras estamos en casa, o si tenemos que salir, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, y que el Señor derrame de su gracia, de su misericordia y de su amor perfecto en cada uno de nuestros corazones. Que Cristo sea brillando y que Cristo sea mostrándose en nuestras vidas, y que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.